¿Quién no ha tenido pues, una situación con su papá, con su mamá, de pleito, de conflicto, porque a su hermano le dieron algo que tú estabas esperando para ti? Podría haber sido el gansito, no tiene que ser un coche, podría ser tiempo. Recuerden cuando estaban chiquitos que ibas a jugar con uno, le decías caballito y el otro, ¿y a mí por qué no? Entonces, eso se va acentuando con el tiempo. Cuando estás grande ya no quieres a lo mejor tanto el tiempo con el papá, pero sí viste que le dieron el enganche del coche a tu hermano. Entonces, eso va generando situación. ¿Por qué? Porque aunque no la expreses, la sientes, hay emoción detrás. Entonces puedes traer cosas que vas llenando tu cuerpo lleno de emociones, y en algún momento cuando hay separación, la verdad es que explotan todas esas emociones. Entonces, les voy a dar un caminito que nosotros vivimos, pero además yo también ya he ayudado a otras familias a que vayan en ese caminito para tratar de disminuir conflicto en familia, ¿no? Entonces, la primera pregunta aquí es, ¿qué tan buena es la comunicación con tu familia? Les voy a poner, y quiero que levanten las manos, ahora sí quiero que participen. Un 3 sería mala comunicación, un 6 sería regular comunicación, y un 9 sería una buena comunicación. No les pongo 10 porque siempre hay áreas de oportunidad, pero habrá quien pueda tener su 9. Entonces, levante la mano, por favor, ¿quién cree que tiene una muy buena comunicación con su familia en su casa, con un 9? Ok. Levantaron algunas manos. ¿Quién cree que tiene una comunicación regular en su familia? Hay muchas más manos. ¿Quién cree que tiene mala comunicación en familia? Ok, son pocas. Perfecto. Es bien importante, si levantamos la mano, que estamos más o menos, o sea, de cuenta, hay que volvernos a cuestionar qué nivel de comunicación tenemos. Obviamente me fui a un extremo, les repito, pero hemos platicado. ¿Hay comunicación? Sería la primera pregunta. ¿Qué tanto me puedo comunicar con mi familia? ¿Cuánta apertura hay a temas un poquito más difíciles? No tan en el extremo, pero esas cosas sí pasan. O sea, no es, ese ejemplo de la familia perfecta, si alguien ya tuvo la oportunidad de ver esa serie, pues a lo mejor todo le pasó a la señora, ¿va? Pero lo exageran. Pero eso pasa en la realidad. Entonces, una pregunta es, ¿ya tengo yo mi testamento? ¿Ya le platiqué a mis hijos sobre mi testamento? ¿Se tiene que platicar? ¿No se tiene que platicar? Entonces, ¿qué apertura tengo? ¿Va a haber sucesión? Es tener mucho más comunicación con ellos. Y para esto, pues voy a dar, si quieres decir algo, Alejandro. Sí, no. Gracias, Germán. Ciertamente, como comenta Germán, es uno de los grandes problemas. Y los que dijeron si tienen comunicación, ¿qué tanto si es una comunicación asertiva? Es decir, ¿qué tanto comunico lo que quiero comunicar y qué tanto se recibe como se debe de recibir? En este proceso natural de familia, de conciliación, una de las reglas sacramentales es estar de acuerdo en que vamos a estar en desacuerdo y que aún así vamos a lograr negociar y seguir adelante. Otro de los paradigmas fuertes en este proceso es, así como Álvaro comentó que el fracaso es un tabú que no rompemos, el conflicto también es un tabú que no rompemos. El conflicto es natural, 100% natural. El evitar el conflicto no solucionas nada, nada. Al contrario, ese silencio se aplica mucho que el que calla otorga, y es un silencio que es perturbador y que en el proceso o en el tiempo se sacan todos los trapitos al sol. Entonces, mientras más comunicación, mientras más acuerdos, mientras más reglas, mientras más asertivo sea todo este proceso, pues más si va a haber golpes, eso es seguro. De que va a haber diferencias, es seguro. Pero mejor que existan esas diferencias en ese proceso, en vida de los padres, estableciendo reglas con la fortaleza, con el control que pueden tener para establecer ciertos lineamientos, a que ya cuando están mayores o ya cuando no estén, dejen esos problemas a la familia. Y ahí es cuando verdaderamente se pone interesante la cosa, ¿no? Gracias. Muy bien, gracias. Entonces, si el nivel de diálogo es alto, hay menos posibilidades o probabilidades de conflicto, ¿no? Entonces, la naturaleza del conflicto es, pues, seguramente un bajo nivel de diálogo, como ya nos dieron hasta estadísticamente los speakers anteriores. Una solución
es apertura de comunicación y entender el universo de cada hijo. Al ratito voy a platicar del universo de cada hijo y ahorita les voy a platicar un regalito como herramienta para poder cambiar o mejorar la comunicación. Este triángulo se llama triángulo de ARC. ARC son las iniciales de cada una de las palabras que están en el triángulo, ¿no? Comunicación, afinidad y realidad. Estas están interrelacionadas. Si crece uno, si hay buena comunicación, crece la afinidad y por lo tanto es más factible que se vuelva real. Si no hay tan buena comunicación, no soy tan afín, entonces que se haga realidad y les voy a dar un ejemplo. Yo quiero comprar un coche con mi esposa y le digo, ¿qué crees? Vamos a comprar un coche. Y me dice, claro, ahí va incrementando mi afinidad. Entonces ella está bien feliz y le digo, ¿sabes qué? Vamos a celebrar esta nueva idea que traigo, vámonos al cine. ¿Cómo vamos a ir? ¿Enojados o románticos? Es más probable que vayamos más románticos. Ok, entonces, y la realidad de que se dé la camioneta porque los dos estamos viendo la misma meta es más probable. Entonces, les pongo el mismo ejemplo en el que ya les digo, oye, qué bueno que queremos el coche. El Porsche me lo entregan en 6 meses porque lo mandé. ¿Cuál Porsche? Pues el coche que dijimos que estábamos de acuerdo. No, es una minivan. ¿Cómo? ¿Minivan? Yo te hubiera dicho camioneta, te dije coche. Entonces, no, espérame. El Porsche vale quién sabe cuánto, mejor primero la casa y empezamos en un punto. ¿Ustedes creen que si se me antoja invitarla al cine? Pues no. Entonces, ¿y ustedes creen que voy a llegar al Porsche? Bueno, habrá quien pueda, a mí se me haría muy difícil. Entonces, ese triangulito es un regalo porque ya que lo tienen, lo pueden utilizar para saber en qué están de acuerdo con alguien, porque no necesariamente tienes que estar de acuerdo en todo, pero sí agarras en lo que tú estás de acuerdo y entonces ya le dices, oye, bueno, sí es cierto, primero la casa, entonces déjame ver, bueno, y yo ya me acomodo, porque si no me acomodo, es probable que no tengamos un futuro tan bueno en ese tema, ¿no? Y a lo mejor no se da. Entonces, bueno, es un regalito nada más, el triángulo de ARC. Ok, entonces me voy un poquito a opciones de manejo del patrimonio, ¿no? Alguien dijo hace ratito, pues ¿cuándo es el mejor momento? Yo la semana pasada fui a una plática en donde un asesor también decía que uno de sus clientes le dijo, todavía no es momento. ¿Y cuándo va a ser momento, señor? ¿Cuántos años tiene? 92. ¿Y cuándo cree que sea el buen momento, no? Entonces, y eso pensamos, si estamos aquí es porque hay algún interés y la verdad es que yo les diría, no es que a lo mejor unos ya empezaron, pero de verdad es el momento. ¿Por qué? Porque entre más cultura, que ahorita vamos a hablar, y son los mismos temas, la cultura, vamos a hablar cómo cambiarla. ¿Por qué? Porque es difícil, nos metemos en zonas muy difíciles, ¿no? Entonces, aquí hay un pleito, digo, puede ser desde una televisión o una gran fortuna. No necesariamente tiene que ser económico, a veces es el álbum de fotos de los bisabuelos. Entonces, no tenemos que tener dinero para generar una bronca de una herencia. Ok, el dinero además es un poquito más difícil que puedas llevar una relación si hay dinero de por medio, ¿no? Entonces, el punto importante es que puede ser desde algo muy pequeño a algo que es una gran fortuna, ¿no? Entonces, una de las opciones que pongo es, pues no hacer nada. Ya que se hagan bolas ellos cuando yo ya no esté. No hay problema, ¿no? Nomás que estás dejando algo totalmente difícil para lo que viene. La otra es hacer un testamento. También digo, dejar un buen testamento. Entre más detalle tenga, es mucho mejor. Pero si ya tienes un poquito más de patrimonio, a lo mejor sería heredar en vida una parte, no tiene que ser todo, y haz de cuenta, y hay diferentes maneras, no estoy diciendo, le voy a entregar al niño de 21 años ahorita ya la empresa, no, pero a lo mejor puede seguir utilizando sus frutos. Entonces, me voy a ir un poquito al cómo heredar en vida. Entonces, aquí está el cambio de cultura, ¿no? El primer tema es, oigan, reconozco
que cuando yo me vaya puede haber pleito, sí. Si tengo, además de una casita, unos terrenitos y me voy y los pongo en partes iguales y cuando me vaya resulta que eran copropietarios los que no se llevan en mi casa, entonces estás dejando broncas. Entonces, reconozco, tengo la voluntad, puedo reconocer y puedo tener la voluntad, pero si no lo hago, les tengo noticias. No, mejor no lo hagan, no inviertan con un despacho, no hagan eso. O sea, si vas a hacerlo, si vas a tener la voluntad, hay que hacerlo. Y si hay que hacerlo, eso genera emoción en todos lados. Yo digo, ¿nos pisan los callos como hijos o pisamos callos a los hijos? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a trabajar de una manera como familia o como en la empresa. Puede ser que tenga las prestaciones del coche todos los de la familia. O puede ser que se usaba que dieran el enganche de coches para alguien. Y entonces cuando ya se empiezan a poner estructura, orden, que es la estrategia de control y regulación, se empieza a poner orden, estructura, políticas, pues lo que me funcionaba antes ya no funciona. Estoy en un tema en donde a lo mejor con la emoción ya le empiezo a decir a mis papás, ay, pero es que ahora sí ya estoy, si no cambio el coche mi novia no me va a pelar. Y luego, o sea, por un coche te van a pelar y a veces caemos en ese juego. Y los otros por querer pertenecer a la sociedad o lo que sea, estamos dándole el coche nuevo a la persona, ¿no? Entonces, empiezas a pisar callos. Yo pongo, aquí también quiero que Alejandro me ayude, porque yo pongo, contratar el despacho es algo muy importante. Yo le pongo al malo de la película. ¿Por qué le pongo que es el malo de la película? Porque finalmente es un tercero que si yo ya tuve la voluntad y lo estoy haciendo, le digo, señor, no sea malito, échese el pleito con mi hijo para que le digas cómo quedaron las reglas establecidas. Entonces, si quieres ahí apoyarnos. Y sí me toca. Bueno, partiendo de lo que comenta Germán, de la herencia es todo un tema, ¿no? Ciertamente es una decisión que en vida se debe de tomar con relación a la trascendencia de la familia y del patrimonio. Por eso es tan importante. Incluso hay abogados, notarios, que ni siquiera se atreven a hacer su testamento por evitar el conflicto, ¿no? Y ese conflicto que no sucede va a tener que suceder en algún momento, pero sin los padres. Y eso es un potencial litigio que te puede durar 10 años y los bienes congelados. Y como comenta también Germán, no importa si tienes mucho o poco. Mi muchacha en la tiendita de su pueblo, en donde su papá era dueño, falleció, pero trabajaba su cuñado y el cuñado se quedó con la tiendita y toda la familia se quedó sin nada. Entonces, tengas lo que tengas, debes de tener control sobre tus bienes y debes de saber qué es lo que tienes que hacer en vida y a falta de. Y hay una serie de procesos y procedimientos que puedes hacer. Incluso ahora mismo todo el mundo está medio alarmado por el impuesto a las herencias famoso, que si viene, que si no viene, y que también es un tema que forzaría a hacer una cierta tipo de decisiones que desde mi punto de vista estaría en total desacuerdo que están heredando todos los bienes, ¿no? Con tal de estar evitando el dichoso impuesto a las herencias. Y sí, ciertamente en este tipo de procesos a nosotros nos toca ser los malos de la película, pero ¿por qué? Porque de alguna manera dirán, oye, ¿cómo un abogado está hablando de valores, de principio, de la familia y demás? Pues sí, irónicamente sí es un abogado el que tiene esta parte formativa de valores y de ética y de congruencia. ¿Para qué? Para que la familia parta a tomar una serie de decisiones a partir de los valores fundamentales que tienen. Y eso es lo que se tiene que heredar. Los bienes, como me dijo una vez la mamá, que era la que tenía todo el patrimonio, dijo, sí me preocupa porque sé que no hay tarugo que aguante un bombazo de los bienes inmuebles o del dinero. O sea, si el hijo o los hijos no están formados para ser autosuficientes, para poder controlar y administrar los bienes, pues por más que le dejes toda la herencia y te evites el impuesto a las herencias, se lo van a acabar. Entonces la formación va desde toda la vida, toda la vida. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros en este proceso? Identificar desde los valores de la familia, los objetivos, la situación patrimonial, las empresas que tienen, los bienes que tienen, y ver cómo van transitando poco a poco en vida de ellos y cómo queda a falta de ellos. Ese es el proceso. Claro que, como dijo Germán, pisas callos, a los mismos papás.
que están acostumbrados a dar de una manera y de pronto ya no pueden dar. Oye, ¿cómo que no son mis bienes? Claro que son tus bienes, nadie te lo está peleando, pero habíamos quedado en estas reglas. Y entonces eso es una dinámica que impacta a toda la familia y que se incomoda, pero a la vez empieza a depurar una serie de cuestiones y de expectativas que tienen los hijos conforme van creciendo y conforme se van desarrollando sobre qué me toca y qué no me toca, ¿no? Entonces sí, ciertamente el apoyo de un tercero que sea imparcial y objetivo ayuda en este proceso a empujar a la familia de manera integral para que tengan una buena transición, ¿vale? Muy bien, pues es el regulador y disminuyen los conflictos, de verdad disminuyen. Muy bien, entonces, ahora voy a dar un ejemplo de una familia que tiene diferencia de edad de 20 años entre el hijo mayor y el hijo menor, porque eso también influye. ¿Qué le he dado al de 20 años? O sea, me voy al ejemplo que tiene 21 y el otro tiene 40, el de 40 a lo mejor ya tiene su empresa, a lo mejor ya tiene su coche, a lo mejor ya tiene su casa, ya vive en una colonia muy bonita, y el otro, nada, vive con los papás. Entonces, ¿cómo empatas eso? En la vida del hijo, el que tiene 20, también observa que ha tenido su hermano. Entonces, en su mente, asumo que como a él ya le dieron su empresa, como a mi hermano también ya está empezando su empresa, a mí también me toca. No más que los tiempos de las empresas familiares a veces están arriba, a veces están abajo y a veces no alcanza para darle a todos lo mismo. Si les alcanza a dar todo lo mismo, recomiendo que a todos les den lo mismo. Pero si no, ¿cómo le haces? Entonces tú tienes que ver cómo lograr el equilibrio. Aquí les voy a dar 2 palabras. Estas son definiciones de diccionario. Entonces dice igualdad, proporción entre las partes que uniformemente componen un todo. Entonces vamos a hablar de una pizza. Somos 3 personas. Cada persona recibe la misma porción. Es una igualdad. Y la equidad dice cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. Entonces, en este caso podría ser la misma pizza, somos las mismas 3 personas, nomás que uno no desayunó y es hora de comida. Y yo ya comí. Entonces, a lo mejor le tengo que dar un poquito más al que no. Y yo no tengo problema porque me quedo con un pedacito más chiquito porque no tengo hambre. Entonces, aquí voy a hacer un ejemplo. Yo quiero que todos mis hijos trepen la barda. Esa es la meta. Entonces, al trepar la barda, a mi hijo de 8 años, perdón que medio de espaldas, pero aquí sí lo quiero explicar así. A mi hijo de 8 años, tengo uno de 4, tengo una de 12. A mí ya me ha costado en su vida 4 pesos. Él me ha costado 1 peso y él me ha costado 6 pesos. Esa es la inversión que me ha tocado a este día. Y yo tengo en mi patrimonio, a lo mejor en herencia, darle 15 pesos a cada quien. Entonces, si la meta es que todos volteen atrás de la barda, aquí le va a costar un poco más trabajo al que le he dado 1 peso. Va a tener que batallarle un poquito más. Entonces, este sería un modelo con igualdad, cuando tú dices, les voy a repartir a todos lo mismo. Ok, ahora me voy a ir al mismo ejemplo, pero ya viendo la equidad. En la equidad es, oye, esto ya son los mismos montos, son los mismos 45 pesos que yo tenía para entregar, simplemente se están entregando en mi tiempo presente de una manera diferente. Eso es importante ponerlo, o sea, es tu tiempo presente. A lo mejor después te va demasiado bien y puedes volver a acomodarlo de otra manera, ¿no? Pero hoy que estoy haciendo mi repartición, ¿cómo estoy? Y después de ahí, si todavía te sobra, entonces lo puedes repartir en igualdad, no hay problema, porque ya todos los empataste, ¿no? Ese es como un mecanismo para poder llegar a algo más equilibrado. Ok. Sí, dale. Gracias. Ahí, esta parte también es relevante. En estos procesos, cuando empiezo también, uno de los paradigmas más fuertes a romper con los padres, con relación al patrimonio y los hijos, es y sobre todo, porque tienen muy en mente la parte de justicia. No, es que es justo que mis hijos estén en partes iguales. Yo, como lo rompo, es justicia versus equidad. O sea, en justicia, si tengo una casa, un coche o una empresa, los dejo a los 3 en partes iguales.
¿no? O sea, los bienes que tengo, todo en 3 partes iguales, es lo más fácil. Eso no necesariamente es equidad, eso es justo porque están todos en igualdad de circunstancias. Con relación a lo que comenta Germán, el punto de la equidad es, igual si tengo los mismos bienes, la misma casa o 2, 3 bienes, veo cómo puedo administrar los bienes y que trasciendan, pero respecto de cada necesidad de los hijos. Igual si tengo una casa, igual mejor decido que se venda la casa y que este hijo que es muy productivo, que se quede con el dinero, este hijo que no es tan productivo quizá compre una casita para que le dé una renta y este hijo que es más conservador que lo guarde y lo invierta o compre un seguro o algo más. Entonces es el mismo bien, pero repartido de manera que corresponda a cada uno de los hijos. Cada hijo tiene, y Germán lo va a mencionar un poquito más adelante, particularidades. Entonces, cuando yo doy pensando qué es lo que yo creo que es lo correcto, es lo que quizá no conecta con lo que es la realidad de los hijos, ¿no? Entonces, esa parte de justicia y equidad es determinante, muy determinante. También aquí se conecta mucho la parte emocional, principalmente más de las madres que de los padres. ¿En qué sentido? En que me dicen, es que son mis hijos y todos los quiero por igual, a los 4, a los 5 los parí y a los 4 los alimenté, entonces que... Señora, no estamos hablando del amor de sus hijos, no estoy negociando que este lo quiera un 10% y a este hijo lo quiera un 50% porque es bueno y a este un 30%. No, esa parte afectiva, emocional debe de estar enfocada en la parte familiar, pero la parte económica y patrimonial debe de prevalecer la razón, la inteligencia y la productividad. Entonces son 2 enfoques distintos. Entonces no perder la emoción y conectarla con la parte patrimonial y la parte empresarial. Solo porque es mi hijo, quiero que esté en la empresa, siendo que el hijo ni siquiera está en la empresa y se forza todo eso, se desconfigura todo, ¿no? Entonces va igual un poquito con estas emociones. De alguna manera los latinos somos mayormente emocionales, nos mueve más la emoción en la toma de decisiones y necesitamos un poco más de focalización y frialdad para este tipo de aspectos. Pero de eso se trata todo el procedimiento, de ir discerniendo lo que es una parte familiar y también lo mencionamos un poco más adelante, lo que es la parte patrimonial y lo que es la parte empresarial. Y a cada uno enfocarnos. Y en función de eso, ves la equidad y en función de eso los vas a repartir en iguales circunstancias, pero bajo una mecánica distinta. Al final del día, es imposible que tengas un control económico sobre lo que le diste a cada uno. Entonces, pretender ser justo cuando a uno le diste una escuela X y a otro le diste otro coche y demás, no hay justicia, naturalmente no la hay. ¿Por qué? Porque en la vida no puedes ir llevando ahí un estado de cuenta que vaya neteando mes con mes y que cuadre cada uno de los hijos. Entonces, por ahí no va, ¿sale? Muy bien. Gracias. Gracias. ¿A quién le debo dejar el liderazgo de la empresa, no? A veces nos vamos, pues por lo que pasó con mi papá o con el abuelo. Entonces, no necesariamente es lo correcto, pero bueno, voy a poner el video y seguimos con el tema. Cambio de planes, señor. Tenemos dificultades mecánicas menores. Anclaremos en el muelle para hacer reparaciones. Aprovecho para traer a alguien que lave las alfombras. No me interesa saber cómo cocinan las salchichas, Colin. Por supuesto, señor. ¿Por qué no contesta? Porque seguro está metido en esa orgía flotante. Lo necesito aquí. Tranquilo, papi, te vas a curar. No, ¿tú qué sabes? Y ese menos. El muy idiota me sacó la vesícula y esto me causó esta infección misteriosa. Necesito a Leonardo aquí en México. Ya me decidí. Lo voy a poner al frente de Industrias Montenegro. No, ¿cómo? No, papá, eso es una estupidez. Si todos aquí sabemos que él no tiene ni las aptitudes ni la experiencia para llevar una multinacional, por Dios. No te preocupes. Se pondrá a la altura de las circunstancias. Como lo hice yo cuando me la heredaron. Como aquel verano. En el 61. Ay, ya va a empezar con lo de Viena. Conocí al amor de mi vida en Viena. A veces los papás creen que hayan tomado decisiones de ese tipo. Levante la mano si creen que en su casa se hayan tomado decisiones, no de heredar así, ¿no? Pero es nada más por como creo que debería de ser sin cuestionar si sea la mejor decisión o no, ¿sí? Entonces, aquí pongo el universo de los hijos, el tema que les dije que les platicaba más adelante. Yo voy a hacer un supuesto que tengo 4 hijos, tengo 3 ahorita, entonces todavía no, nada más son 4, pero bueno, un hijo mío es artista y le fascina ser artista.
Tengo otro que es empresario, y es un gran empresario, y va cada año generando nuevos negocios. Y tengo un gran ejecutivo que trabaja en una empresa transnacional, y es también muy exitoso. Y también tengo un nini. El nini es el que no le gusta trabajar, no quiere ni estudiar ni trabajar, y así está. Entonces, ¿qué hago? Obviamente no quiere decir que acepte todas las cosas que tengo como tal para dejarlos que sean y que fluyan y que vivan en su vida. No. ¿Cómo voy a hacer que se vayan enfocando para donde más me gusta a mí? Entonces, el hijo artista, a lo mejor hay que empujarlo para que sea un gran artista y que no tenemos que esperar a que ya no viva para que se haga famoso y rico su familia. O sea, hay manera de ver y no tengo que estar empujando y poner 4 empresas para que cada uno tenga su propia empresa y que digamos, todos deben de ser así. Y pues no, hay que entender el universo de cada hijo. Para eso, por ejemplo, con el nini, bueno, el empresario, pues a lo mejor quisiéramos que todos nuestros hijos fueran buenos empresarios, y entonces con ese te quedas más contento, pero eso no hace ni más ni menos al otro. Nomás, ¿cómo voy a ayudar el ejemplo del nini y puedo profundizar un poquito más en el tema? Es buscar potencializar sus habilidades y motivar su independencia, ¿no? Entonces, aquí me voy a ir al siguiente tema, en donde es un pequeño video, donde un hermano se está expresando de su hermana porque quiere tener el poder de la empresa. Entonces, son estrategias que utilizamos para lograr una meta. Entonces, imagínense que se lo está platicando a su mamá. Pues yo creo que uno tiene que ser más grande que los problemas, ¿no? Uno tiene que, ya sabes, be the man. Y es como dice Walter Bazar, el ingrediente más importante en la fórmula del éxito, pues, es llevarse bien con las personas. Cosa que mi hermana no hay manera. Es muy antipática, la gente no la quiere. Habla como diputada, se viste como maestra, güey. No hay manera de empatizar con ella. Muy bien, son estrategias que utilizamos. Entonces, y la verdad, a esas sí me atrevo, yo las utilizo, las he utilizado y seguramente las seguiré utilizando. No, es una manera, claro, a veces las haces cada vez más conscientes y a veces dices, ¿y si la hago? No, ya no la debes de hacer. Pero de que cuando somos hijos y están tus papás en medio, utilizamos. Y nuestros hijos, tengo noticias, así va a ser. O sea, no, está difícil de que no. Entonces, me voy un poquito a las estrategias parasitarias. Aquí puse como si fueran amigos para que no sean, ahora sí mis hijos, porque eso no le va a pasar a ellos. Entonces, de repente, por favor observen algún familiar, algunos amigos, donde en su familia a lo mejor hay un hijo que es más fiestero y luego hay otro que destaca en el deporte y a lo mejor hay uno que es bastante nerd y hay otro que ya emprendió su negocio a los 18 años. Entonces, empiezas a destacar por diferentes cosas desde la escuela, o sea, no tenemos que esperar a los hijos en la escuela. A lo mejor uno destaca por ser gordito, otro destaca por ser el buleador y otro empiezan a destacar y empezamos a agarrar nuestro lugar. Y entonces puede ser consciente o inconsciente cuando nosotros empezamos a motivar. Regreso al ejemplo del nini, que a lo mejor era con el menor esfuerzo porque alguna vez se enfermó y yo le empecé a dar de todo y siempre lo atendía y pensaba que era el que tenía que atender y sin querer estoy yo motivando o premiando al que tiene un resultado porque se enfermaba un poquito más. Entonces lo cuidas de una manera diferente y le mandas el dinerito y lo tienes. ¿Por qué? Porque tuvo una enfermedad que a ti te movió, te proyectas y dices, hay que ayudarlo más. Entonces yo le pongo, y esta es una palabra que yo generalmente no digo malas palabras, pero es por naturaleza ayudamos al jodido. Eso pasa con los papás. Te vas y ayudas al que tiene la mayor necesidad y no volteas a ver al que lo está haciendo bien. Entonces aquí me voy al ejemplo en donde tengo a uno de los hijos que está con un problema de tarjetas de crédito, que si no lo van a meter al buró de crédito y a lo mejor hasta al bote cae. Entonces llegas y expresas esa emoción con tus papás. ¿Qué creen?
papá, me van a meter al bote, ya no tienes idea, estoy en el hoyo. Y muchas veces los otros hermanos volteamos y decimos, otra vez ya le volvieron a apoyar a este muchacho, ya no es la primera tarjeta, ella tiene historia y ya lleva 3 coches. Y empezamos a ver cómo uno empieza a obtener y por naturaleza sigue o quebrando empresas o chocando coches, y hay uno que va destacando en eso y lo seguimos salvando. Entonces, ¿cómo cambias eso? Yo le pongo, hay que premiar la estadística alta. Si estás dispuesto a pagarle la tarjeta de 100,000 pesos a este chavo y tienes la lana para pagarlo, porque si nada más tienen 100, por favor no lo hagan, a lo mejor préstenle 5,000 pesos y que él le busque la manera, o sea, si quieren apoyar, pero si tienes más de 100, entonces hay que voltear a ver con los demás hijos, a ver cómo van y decir, tú que me acabas de pedir 100,000 pesos para la tarjeta de crédito, necesito que vayas con Alejandro y te arregles porque me lo vas a pagar. Y él, arréglate tú con él. Pero en ese mismo momento le digo, nada más déjame hablarle a tu hermano, oye, te acabas de ganar 200,000 pesos, mijo. En ese momento el otro muchacho, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pues si yo soy el que estoy mal, a mí me van a meter al bote. Él está bien, tiene todas sus empresas. Por eso, mijo. Y él no me los va a pagar, a él se los estoy regalando. Estoy premiando lo correcto, la estadística alta, el que va bien. ¿Para qué? Para que él voltee arriba a ver al hermano y decir, pues está mejor no deber, está mejor no estar aquí abajo. ¿Por qué? Porque además él está metido en un hoyo sin fondo, un barril sin fondo. Y de la otra manera empiezas a hacer que volteen y yo no garantizo que cambien, pero lo que sí estás haciendo es estás premiando correctamente al valor en tu familia. Y lo más probable es que se vaya enderezando poco a poco porque está más chido no pagar. Y como, oye, pero si nunca tiene para pagar, pues descuéntaselo de lo que le toca. Entonces, pues, de verdad se van acomodando. Por querer pertenecer al grupo, nos vamos acomodando como hijos. Déjame ver qué más sigue. Bueno, es premiar las estadísticas altas, ese es el tema. Y aquí quisiera que me ayudara otra vez Alejandro. Ya vimos esto con Rafa y pero pues ojalá que nos des aquí un poquito más de datos. De contexto, gracias, Germán. Esta parte última que comenta Germán también es un tema recurrente y un mensaje es: los padres somos quienes rompemos el equilibrio con nuestros hijos. Los padres somos quienes aceptamos y de alguna manera creamos y somos objeto de estas estrategias parasitarias que menciona Germán. Y va desde toda la vida. Y ese factor que juega, que lo mencioné hace rato, es la parte emocional. Y de alguna manera, sin ser misógino, las mujeres es donde pierden ese contexto, esa sensibilidad, y siempre sí terminan apoyando al desvalido, al que tuvo el problema, y incluso al punto en el que quiere que toda la familia se mueva para ayudar a esta persona, ¿no? Y eso rompe el equilibrio total, y ahí es cuando vienen las diferencias. Y luego los padres, pues es difícil que esto lo reconozcan y lo acepten, y generen un cambio, aunque lo mejor es que sí lo hagan. ¿Por qué? Porque esa inteligencia que van desarrollando bajo una estrategia de esta naturaleza se puede volver maquiavélica y perversa. Y esa inteligencia que pudieron haber proyectado de una manera constructiva, la proyectaron de una manera destructiva. Y eso se rompe el equilibrio. Entonces, sí, la parte emocional juega mucho en la parte patrimonial, en la parte empresarial. Sí hay que mantenerlo al margen, sí hay que establecer lineamientos, condiciones. Lo mejor que puedes hacer es establecer un reglamento en tu familia para que los hijos tengan derecho a ese bienestar familiar. Las necesidades de los padres se convierten en los privilegios de los hijos. Y ahí es cuando empezamos a perder. Esta parte es lo más esquemático, incluso a nivel mundial, de cómo una familia, una empresa familiar aspira a graduarse y ser una familia empresaria, ¿no? Diferencia, empresa familiar, familia empresaria. ¿Cuál es la diferencia? Cuando la familia empresaria ya ha llevado un procedimiento en el cual establece estos 3 ámbitos regulados y con foros en donde se debatan cada uno de estos aspectos.
porque lo normal es que se tergiversen y se lleven los problemas familiares en la parte patrimonial y en la parte de la empresa. Y eso incluso también se vuelve destructivo dentro de la empresa, ¿no? La parte familiar mayormente está enfocada en cuestiones desde vacaciones, desde educación, desde colegios, coches, bodas, presupuestos que desarrolle la familia. Y eso también requiere ser reglamentado, aunque no lo crean, en mayor o menor medida. Viajes. ¿Mande? Viajes. Todo eso juega, porque todo eso genera diferencias. Entonces, todo lo que pueda generar diferencia tiene que estar reglamentado. Y cuando está reglamentado y cuando está firmado, ya por lo menos cuando incumplen, llegas y dices, chiquito, ya firmaste esto, ¿no? Ya, o sea, ya hay un precedente y con ese precedente ya hay un impulso de cambio más nutrido. La parte patrimonial es todo lo que tiene que ver con la propiedad y la titularidad de los bienes. Llámese, soy dueño de la casa, de las acciones, de las cuentas bancarias y demás. Y la parte empresarial es lo que tiene que ver con la gestión y operación de la empresa. Si decimos, ¿dónde está la parte de las acciones? Está acá. La parte de la empresa y la operación está acá. Y hay que cuidar todo el entorno, porque todo el entorno de alguna manera impacta en mayor o menor medida. Dentro de la parte empresarial, incluso nosotros lo que hacemos es crear un consejo familiar o concilio familiar que abarca y regula todo lo que tiene que ver con la familia y el patrimonio, y por otro lado el consejo de administración. Y el consejo de administración está enfocado 100% en la operación y gestión de la empresa. Pero entonces ya separas, en este foro, este es el orden del día y vamos a ver en estos temas, y nada de que tienes problema con tu hermana porque pasó X, Y o Z. Entonces ahí es donde empiezas a discernir y a separar cada uno de los ámbitos. En la parte empresarial también viene que se conecta, por eso son teoría de conjuntos. Si quieres trabajar en la empresa, claro que puedes trabajar en la empresa, tu hijo, tu nieto y demás, pero las reglas son estas, chiquito. Tienes que haber terminado la universidad, tienes que haber tenido una especialidad o haber tenido el inglés, o tienes que haber trabajado en la empresa, de preferencia la competencia, para que luego vengas y de alguna manera fortalezcas y generes valor en todo eso. Entonces, de que puedes trabajar en la empresa, puedes trabajar, pero bajo ciertos lineamientos y bajo ciertas reglas. En estos procesos no todo es totalmente bueno ni todo es totalmente malo. Lo importante, la esencia, es que haya transparencia, que haya reglas, que haya acuerdos, que haya diferencias, que haya argumentos, que haya contraargumentos. Y eso es el verdadero legado y es la verdadera herencia que les dejan a sus hijos. El saber discutir pero bajo ciertos parámetros. El saber tener diferencias, pero aún así tener empatía y respeto. Eso se hereda en vida. Y esa es la mejor formación que puedes tener, porque como lo comenté, por más que dejes bienes, pero si no formaste a tus hijos de la forma de vida, pues esos bienes no van a trascender. El verdadero legado es la formación que les des. Y eso es un proceso de toda la vida. Y debe de haber conciencia en ese sentido. Entonces, al final del día, el objetivo de esto es desde ver todo el patrimonio y considerar cómo lo vas a administrar, cómo lo vas a heredar en vida o a falta de, establecer una serie de lineamientos y de reglas dentro de la familia con estos tres ámbitos, que normalmente se llama protocolo familiar, salud. Y finalmente, en caso de que tengas una empresa, establecer un gobierno corporativo. Y en ese gobierno corporativo, eso es lo que blinda a la empresa ante las discrepancias, diferencias o conflictos familiares que puedan venir, incluso bajo los herederos que puedan venir. Todo es en su conjunto, esa es la gobernabilidad de la empresa. Y cuando tienes eso, en mayor o menor medida, con mayor o menor madurez, porque el cambio no es radical ni es de un día para otro, es una transición evolutiva, entonces ahora sí ya eres una familia empresaria. Y lo que comentaba también Álvaro, que me pareció muy interesante lo de los spin-offs, cómo se conecta con esto, precisamente por la edad de los hijos, las empresas crecen, la familia crece, pero hay veces que la familia crece más que las empresas. Entonces las empresas ya no alcanzan para todos los hijos, ni para los nietos, ni para la siguiente generación, ni para la siguiente generación. Sí que es conveniente que crees spin-off a partir de la empresa matriz y ahí es donde puedes conectar a los hijos para que desarrollen nuevos negocios utilizando en principio ciertos recursos. Entonces el spin-off a mí me encanta para los hijos, para que sean productivos y que no necesariamente los tengas que tener en la empresa. El hijo que cumpla las reglas y que tenga ciertos lineamientos y demás y cumpla los perfiles, claro que puede estar en la empresa, cualquiera puede estar en la empresa, pero bajo ciertos lineamientos. Y los demás van desarrollando nuevos negocios, se van diversificando. Y eso es lo que acrecenta a la familia y al patrimonio.
al final del día los hijos lo primero que tienen que hacer cuando empiezan en estos procesos familiares, pues lo primero es que tienen que, llegan incluso cuando las empresas es, quiero hacer esto y estás mal en esto y demás. No, primero tienes que bien administrar. Y ya que bien administras y conoces el negocio y demás, tienes que bien acrecentar como un proceso. Pero si no quieres, claro que podemos hacer un spin-off. E incluso, como también lo comentaron, hasta te pago porque no estás en la empresa. Prefiero que no estés en la empresa por todo el conflicto familiar y liderazgo o ausencia de liderazgo que tienes, con tal de tener a alguien que sí verdaderamente ejecute lo que tenga que ejecutar. Entonces es un proceso evolutivo natural que toda empresa debe, que toda familia empresaria o empresa familiar debe llevar a cabo de manera gradual, ¿no? Muy bien, gracias. Entonces, como resumen, yo tengo 6 puntitos. Primero, bueno, recuerden, es las ganas de hacer el proceso. Obviamente tendría que reconocer, tener la voluntad y hacerlo, ¿no? En la parte del triángulo de ARC, eso ayuda a que pueda disminuir un poquito la emoción. La parte importante que menciona, la parte emocional, puede ser que merme todos los procesos. Entonces, por eso a mí me gusta que haya un tercero, porque disminuye. No es que... Por ejemplo, me voy un poquitito para atrás nada más, en el momento que estás haciendo la herencia en vida, ahorita es momento de sentarte con tus hijos y explicarles. Y aquí en este momento, ellos van a generar todas sus emociones que tenían guardadas y decir, es que a mi hermano lo llevaste 5 veces a Europa y a mí no. Y a lo mejor ahí es donde dices, ¿quieres un viaje? Pero ya no son 5, ¿ah? Y entonces ahí dices, pues claro que sí. Entonces vas quitando esas emociones. Lo de equidad y igualdad, premiar la estadística alta, recuerden. Contraten un despacho, no tiene que ser Alejandro, pero no contraten al sobrino recién graduado. Bueno, pueden hacerlo, pero traten de buscar algún despacho que tenga conocimiento y experiencia sobre eso. ¿Sí me explico? Entonces, esa es una parte muy importante. Tengo 2 frasecitas más. Ninguna herencia es tan rica como la honestidad. Entonces, en mi punto aquí es, podemos tener lana, pero nuestros valores van a ser mucho más fuertes. Y si están muy fuertes esos valores y los ponemos como raíces, hay 2 regalos que debemos ofrecer a los niños. Unos son raíces, no necesito, o sea, se va acomodando la parte económica en el buen sentido. Si hay buenos valores, va a ser más fácil en tu familia. Y la otra es, déjenlos volar. Déjenlos que crezcan, déjenlos que se equivoquen, porque si no, y hay que creer en ellos cuando están más chavos, no hay que esperar a los 45, porque o sea, tenemos muchas ganas de hacer las cosas cuando estamos más chavos y luego ya a los 45 ya tenemos los miedos porque nos agarran más. Este es mi último punto. Aunque es un proceso difícil, hay que disfrutarlo. Y la meta probable es una familia feliz, unida y trascendiendo. Muchísimas gracias.